está pasando en el mundo. Duro mensaje del presidente de Ucrania asegura que Rusia será derrotada en la guerra, no dejarán que tomen su país, lo defenderán de Vladimir Putin. Todo mal que trae con él será derrotado como los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin es responsable de todas las muertes que ha causado con su guerra sin sentido. Ha destruido todos los tratados internacionales, ha saqueado Ucrania en los territorios que controla y se le acusa de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, así como el secuestro de niños en los territorios ocupados y llevados a Rusia. Todas estas acciones tendrán sus consecuencias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe responder ante el mundo por su ambición de tomar territorios que no le corresponde de países soberanos. Las ciudades de Ucrania siguen los ataques de parte de Rusia hasta que tomen el territorio. Ucrania resiste gracias al apoyo de Occidente y Europa por el suministro de material bélico. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Todo el viejo mal que la Rusia moderna trae consigo será vencido del mismo modo que fue derrotado el nazismo. Eso declaró el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso difundido en redes sociales para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mandatario añadió: igual que entonces destruimos juntos el mal, ahora estamos destruyendo juntos un mal similar. Pese al alentador discurso de Zelensky, la capital ucraniana amaneció el lunes con nuevos daños producto de bombardeos rusos. Primero oímos una explosión, luego hubo un destello. El sonido fue como si derribaran un misil y luego un ruido. Los ataques dejaron al menos 5 personas heridas. Según las Fuerzas Armadas ucranianas, fueron derribados más de 35 drones. El Kremlin se ha apoyado en la retórica de la Segunda Guerra Mundial para justificar su invasión, lanzada el 24 de febrero de 2022, y asegura a menudo que la ofensiva busca desnazificar Ucrania. Por su parte, Zelensky acusa a Moscú de ser responsable de la agresión y la anexión, la ocupación y la deportación, así como de las masacres y la tortura. Los países occidentales conmemoran la rendición alemana el 8 de mayo, mientras que en Rusia se celebra un día después. El lunes, Zelensky anunció la presentación de un proyecto de ley para que Ucrania conmemore el fin de la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo y no el 9, una medida con la que el país busca distanciarse aún más de Moscú. Volodymyr Zelensky afirma que Rusia será derrotada como lo fue el nazismo. El presidente ucraniano hace esta afirmación en vísperas de la celebración en Rusia de la rendición de la Alemania nazi y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Rusia lanzó el lunes nuevos ataques aéreos con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, según fuentes oficiales. Las defensas aéreas derribaron 35 drones de fabricación iraní sobre la capital durante la noche. 5 personas resultaron heridas, según la administración militar de la ciudad de Kiev. Además, el ejército ruso utilizó durante la noche del lunes bombarderos de largo alcance para lanzar hasta 8 misiles de crucero contra la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según declaró el lunes por la mañana el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana en la televisión del país. Según estas informaciones, algunos de los misiles de la era soviética se autodestruyeron o cayeron al mar antes de alcanzar sus objetivos. Ahora desde Santiago de Chile para ayudarnos a analizar estas noticias en desarrollo. Señor Harvey, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera partir preguntándole por la frecuencia de estos acontecimientos. ¿Qué tan frecuente es que se pierda el control sobre un dron como en este caso en Ucrania y qué peligros puede implicar en el transcurso de esta guerra? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, cabe señalar que en realidad es poco frecuente que se pierda el control de estos artefactos, pero todo depende de la tecnología con la cual fueron construidos. Nosotros hemos podido ver que tampoco en el conflicto el uso de estos drones es nuevo, es novedoso, sino que ya Rusia lo venía ocupando en contra de infraestructura crítica que afecta a la población civil en Ucrania. Y en este caso es un poco difícil poder determinar la capacidad de este dron. En primer lugar, lo que se ve en los videos que se han difundido es que el dron que tiene una poca carga explosiva, digamos, habría hecho poco daño. ¿Ya? Entonces es difícil saber cuál es la procedencia de ese dron también, porque tampoco Rusia
ha entregado evidencia que pueda señalar el origen de estos drones, digamos, distinto a lo que pasa en Ucrania, que se muestran las partes de los drones y se sabe que esos drones son de origen iraní. Entonces, en ese sentido es difícil saber si se perdió el control del dron o no, tampoco la procedencia, tampoco la capacidad y el daño que iba a ocasionar. Usted está hablando en este caso del dron sobre el Kremlin o del dron de Ucrania, porque el dron de Ucrania sí se conoce la procedencia, por lo menos Ucrania la está dando a conocer. Claro. No, efectivamente estoy diciendo el dron del Kremlin, a diferencia de lo que se está ocupando en Ucrania. En el dron que se ocupó en el Kremlin no hay ninguna evidencia que nos señale cuál es la procedencia de ese dron. Entiendo. Independiente de la procedencia de ese dron, el dron se puede ver en los videos cuando se le derriba que no emite una carga explosiva muy grande, entonces no se ve qué tanto iba a hacer un daño en el Kremlin. Entonces esto se puede tomar lo mismo que pasó en el puente que une Crimea con Rusia. Se acusó a Ucrania de haber intentado derribarlo, pero se le hizo un daño menor. Entonces yo no descartaría que sea, digamos, un ataque de bandera falsa, digamos, puede ser. Porque a usted le parecería, y eso le quería preguntar también en términos generales, ¿qué tan factible le parece que Ucrania logre ubicar drones en pleno centro de Moscú? Sí, la verdad es que es poco factible, o sea, hablaría muy mal de la inteligencia rusa, digamos, que ya ha tenido varios fallos en este conflicto, pero sería otro más, de no detectar algún personal que esté infiltrado, digamos, y que pueda operar desde cerca este tipo de artefactos. O tampoco de poder identificar cuáles son, digamos, las distintas facciones a lo mejor que están tratando internamente de afectar al presidente Putin. Y en este caso, si es que existiera evidencia de que ha sido un ataque de algún agente interno ruso, tampoco lo aceptarían. Entonces, en este caso es mucho más fácil culpar al presidente Zelensky. Ahora, hemos tenido varias escaladas en este conflicto, pero también momentos en los que se ha sobreestimado la relevancia de hechos como este. ¿Qué tan determinante le parece todo lo ocurrido para el desarrollo del conflicto? Sí, yo lo veo poco determinante porque todos estábamos esperando una contraofensiva, ya fuera una contraofensiva desde Ucrania hacia Rusia o un nuevo ímpetu en las operaciones militares rusas llegada a la primavera. Pero no se ha visto mucho de eso, entonces eso demuestra que hay una parálisis en las operaciones que puede tener distintas razones, digamos, distintas condicionantes. Y en este sentido yo no creo que sea una escalada o que vaya a cambiar mucho el curso del conflicto, porque lo que se vio es que hubo una intensificación de ataques con drones en Ucrania por parte de Rusia. Pero es algo que viene haciendo constantemente porque en este caso Rusia ha evidenciado que el centro de gravedad, digamos, de donde emana el ímpetu ucraniano es del apoyo de su población y que era algo que no consideraron en un primer momento. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Duro mensaje del presidente de Ucrania asegura que Rusia será derrotada en la guerra, no dejarán que tomen su país, lo defenderán de Vladimir Putin, todo mal que trae con él será derrotado como los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin es responsable de todas las muertes que ha causado con su guerra sin sentido, ha destruido todos los tratados internacionales, ha saqueado Ucrania en los territorios que controla y se le acusa de crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, así como el secuestro de niños en los territorios ocupados y llevados a Rusia. Todas estas acciones tendrán sus consecuencias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe responder ante el mundo por su ambición de tomar territorios que no le corresponde de países soberanos. Las ciudades de Ucrania siguen los ataques de parte de Rusia hasta que tomen el territorio. Ucrania resiste gracias al apoyo de Occidente y Europa por el suministro de material bélico. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El panorama de la guerra está pasando a otro nivel. Ucrania está llevando la guerra a territorios de Rusia. Los medios internacionales señalan los diferentes ataques que se llevan a cabo en las ciudades de Rusia. La situación de la guerra se les está complicando. Vladimir Putin, quien pensaba que sería algo rápido esta invasión, pero se dio cuenta de la resistencia de Ucrania y no dejarán de defender su país y libertad, ya que por medio de drones han podido penetrar hasta el palacio de gobierno de Vladimir Putin y explosiones en plantas de petróleo en territorio ruso. El suministro que le proporciona Estados Unidos a Ucrania de drones de última generación han podido penetrar en Rusia y poder atacar de manera simbólica. Esto ha llevado a culpar a Ucrania y Occidente de los ataques. Te invito a ver el video. ¿Cuál será la reacción del presidente
presidente de Rusia, Vladimir Putin, del intento de asesinato por medio de 2 drones. Rusia rápidamente acusó a Ucrania y a Occidente detrás del ataque a Rusia en la residencia de Putin. Es la segunda vez que se habla de asesinar al presidente de Rusia. Las imágenes están dando vuelta al mundo. Habrá duras consecuencias en contra de Ucrania por este ataque. Algunos analistas dicen que con la muerte de Putin terminaría rápidamente la guerra de Rusia y Ucrania, pero son teorías desde donde se lanzaron estos drones y tuvieron la capacidad de llegar tan cerca del Palacio de Gobierno del Kremlin. Habrá investigaciones de cómo pudieron llegar tan cerca. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.